Buenas tardes, mi grupo está conformado por George Atiet, Basel Saladin, Viola Antonio, Marian Ramos y mi persona Alejandro Brito. Les vamos a hablar sobre diferentes tipos de parásitos. Trichinella spiralis. Historia. Esta zoonosis ha tenido una larga y azarosa historia de investigación y descubrimientos científicos. Durante los siguientes 60 años, nuevas revelaciones del ciclo de vida del parásito, datos epidemiológicos y diagnósticos clínicos se derivaron de la investigación realizada principalmente en Alemania. Hábitat. En el intestino delgado de cualquier mamífero que ingiera carne cruda infestada, principalmente los carnívoros y, en menor medida, en cerdos, ratas, humanos y herbívoros. Morfología. La hembra mide alrededor de 4 milímetros y el macho 1.5 milímetros. Son delgados y cilíndricos. La boca es simple y conduce a la faringe. El macho no tiene espícula. La hembra es vivípara, saliendo las larvas por el orificio vulvar, situado en la mitad inferior del cuerpo. El aparato reproductor femenino es sencillo, al igual que el aparato reproductor masculino. Enfermedad. El Trichinella spiralis es el agente etiológico de la triquinosis, parasitosis esporádica y no es exclusiva del hombre, ya que afecta a otras especies animales. Acción patógena. Acción cicatriz mecánica traumática. Cuando las larvas infestadas liberadas en el intestino delgado penetran en la mucosa intestinal, causan daño, el cual es proporcional al número de larvas invasoras y a la existencia de antecedentes de infecciones previas. Modo de infección. Digestiva parental. Modo de transmisión. La transmisión se debe fundamentalmente a la ingesta de carne cruda o mal cocinada contaminada, que está afectada con la forma inmadura de triquinas. Reservorio. Está constituido por animales domésticos, como cerdos, perros, gatos, caballos, ratas y salvajes como el zorro y el jabalí. Buenos días, mi nombre es George Atiet y les hablaré sobre Ancylostoma duodenale. Esta es una especie parásita del filo de los nematodos causante de una de los parasitosis más prevalentes en el mundo, junto con la especie Necator americanus. Son los causantes de la anquilostomiasis en el hombre. Su historia. Este es el gusano de la uncinariasis del viejo mundo. Es Ancylostoma duodenale. La primera descripción, más allá de menciones impresas en textos antiguos, la realizada por Duvini en el año 1838 a partir de la autopsia de una mujer en Milán, Italia. Varias décadas después, más tarde en 1878, Grassi y Parona demostraron que el diagnóstico de uncinariasis se podía realizar mediante el hallazgo de huevos en estudios coprológicos de pacientes con la entonces denominada anemia de los mineros. Hábitat. Este se encuentra en el intestino delgado, principalmente el duodeno y yeyuno del hombre, quien es el hospedador susceptible de estos élmitos. Como resultado de la cópula, la hembra deposita los huevos en la luz del tubo, los cuales son expulsados al exterior con las heces. Morfología. Son vermes redondos, blanquecinos, de sexos separados. El macho de Ancylostoma duodenale presenta una longitud de 8 a 11 milímetros y la hembra de 10 a 18 milímetros, es decir, es más grande. Su extremo anterior, incurvado dorsalmente en menor grado, tiene una forma en C, con un mayor tamaño y consistencia cartilaginosa. Este posee una cápsula bucal grande, con dos pares de diente esofágico poco prominente, y en el extremo posterior de la hembra con apéndice caudal. El aparato genital masculino está formado por un tubo testicular largo y fino,
enrollado en la mitad anterior del intestino. El aparato genital femenino está formado por dos ovarios y dos úteros filiformes, los cuales se unen para formar una vagina que desemboca en la vulva. Enfermedad. Este produce anquilostomosis, que también es llamada anemia tropical, y uncinariasis. Esta enfermedad afecta el intestino delgado y los pulmones. Acción patógena. Este tiene una acción anemizante, expiatoria y traumática. Modo de infección. Este puede ser por vía oral o cutánea. Las larvas se sitúan directamente en el intestino delgado, donde después de la muda se transforman en gusanos adultos. Con sus característicos dientes de quitina cortan la mucosa intestinal, se adhieren a su superficie y empiezan a nutrirse con la sangre del huésped. Modo de transmisión. Se produce principalmente por contacto directo de la piel con el suelo que contiene la larva filiforme. La larva atraviesa la piel por pequeñas rosaduras o por los folículos pilosos. Huésped. Definitivo es el hombre, accidental no posee, intermediario tampoco posee. Su reservorio es el humano. Su agente infeccioso son los helmintos, nematodos ancilostoma duodenales. Ciclo evolutivo. Luego de la penetración, estos llegan a los alvéolos pulmonares por medio de la circulación sanguínea o linfática, luego de pasar por el corazón derecho y arteria pulmonar. Durante esta migración, las larvas aumentan considerablemente su tamaño, rompen los capilares y caen a los alvéolos. De ahí ascienden a los bronquios, tráquea y llegan a la laringe para luego bajar por el esófago, estómago y ubicarse en las porciones altas del intestino delgado, donde continúan su evolución hasta que éstas llegan a convertirse en vermes adultos. Distribución geográfica. Esta es una parasitosis no cosmopolita, sino más bien regional y endémica, es decir, que solo existen en aquellas regiones geográficas que ofrecen condiciones climáticas, edafológicas, socioeconómicas y culturales, las cuales son necesarias para que puedan cumplir su ciclo evolutivo. En zonas tropicales y subtropicales cálidas y húmedas, en áreas rurales o periurbanas subdesarrolladas, en las cuales se registran focos endémicos severos. Sintomología. La migración de un gran número de larvas a través de los pulmones puede causar síndrome de Loeffler, lo cual es caracterizado por tos, sibilancias, eosinofilia y a veces hemoptisis. Durante la fase aguda, los helmintos adultos presentes en el intestino pueden causar dolor, cólico en el epigastrio, anorexia, flatulencia, diarrea y pérdida de peso. La infección intestinal crónica grave puede producir una anemia ferropénica, que a su vez se manifiesta con palidez, disdenia, debilidad, taquicardia, entre otras. Epidemiología. Este se considera que anualmente mueren 3.000 personas por causa directa de la uncinariasis, la cual es ancilostoma duodenales y Necator americanus, son sus mayores causantes. De ellos, la 2/3 partes son hombres y las otras mujeres. Esta cifra representa el 25% de todas las muertes mundiales atribuibles a parásitos helmintos. Diagnóstico. Puede ser por examen de microscopio seriado de heces, método de enriquecimiento, siendo el más seguro el de flotación de Wills-Malloy. Buenas tardes, mi nombre es César Jardín. Necator americanus es la denominada Ulcinaria del Mundo Nuevo. Historia. Es una especie característica del África. Este parásito fue desconocido entre sí en el siglo XX, gracias a estudios realizados en Colombia. La enfermedad ya era conocida muchos siglos atrás, en la época de los faraones, donde era desconocida por la palidez y el edema que causaba. Esta enfermedad en Egipto y en Europa fue reconocida como crudosis egipcia. Fue descrito por Steele en 1902, de muestras recogidas en Galveston, Texas. Hábitat. Es el intestino delgado principalmente del duodeno y yeyuno del hombre. Morfología. El macho de Necator americanus presenta una longitud de 8 a 10 milímetros y la hembra de 10 a 13 milímetros. Extremo anterior incurvado dorsalmente en ángulos de 90 grados o más, con una forma de heces. Un menor tamaño y consistencia blanda, posee una cápsula bucal pequeña, posee diente esofágico. El aparato genital masculino está formado por un tubo testicular largo y fino, enrollado en la mitad anterior del intestino. El aparato genital femenino está formado por 2 ovarios y 2 úteros filiformes.
los cuales se unen para formar una vagina que desemboca en la vulva. Enfermedad. La anquilostomasiasis es una infección intestinal causada por parásitos de las especies Necator americanus y Anquilostomia duodenal. Es una infección humana ampliamente diseñada por el mundo. Acción patógena. Acción amenizante, exfoliatriz, traumática. Modo de infección. Infección por vía oral u cutánea. Modo de transmisión. La transmisión se produce principalmente por contacto directo de la piel con el suelo o con superficies o materiales que contienen la larva filiforme que puede atravesar la piel. Es posible la transmisión vertical de madre a hijo. Huésped. Definitivo, no posee. Definitivo, el hombre. Accidental, no posee. Intermediario, no posee. Reservorio, humano. Agente infeccioso. Son los helmintos nematodos Necator americanus. Buenos días, profesor. Mi nombre es Antonio Viola y yo voy a hacer hincapié en el parásito Strongyloides stercorali. Su historia. Es un parásito facultativo que es capaz de desarrollarse en dos ecosistemas, uno terrestre de vida libre y otro en el ser humano. El parásito en el ser humano es ejercido por la hembra dentro de la mucosa intestinal en ausencia del macho y se reproduce por un proceso denominado partogénesis, descrito por primera vez en 1876 al analizar las heces de soldados franceses que combatían en Vietnam. Sin embargo, su ciclo vital no se describió hasta 50 años después. Su hábitat. Vive en la mucosa del duodeno y parte superior del yeyuno. Es partenogenético y se cree que vive alrededor de 3 meses. La morfología. Se trata de un nemátodo de sexo separado. La hembra parásita mide alrededor de 2,5 milímetros y el macho 0,6 milímetros. De allí que sean casi imperceptibles a la vista directa. El cuerpo en la extremidad anterior posee una boca con 3 pequeños labios, esófago largo y cilíndrico. El resto del tubo digestivo está formado por un tubo intestinal simple que termina en el ano, situado cerca de la extremidad posterior. El aparato genital está constituido por 2 úteros divergentes que se continúan por los oviductos hasta los ovarios. La vulva está situada por la mitad posterior del cuerpo. Son ovovivíparos, pues el huevo, cuando es expulsado, contiene una larva que se muestra en libertad en la luz intestinal. La enfermedad. Tenemos la estrongiloidiasis, que es una enfermedad humana importante en personas inmunodeficientes. Su acción patógena. Tenemos la acción traumática, mecánica y como por último la ulcerativa. Su modo de transmisión, ya sea por contacto con la piel, tierra, heces, la autoinfección y por contacto sexual, pero este es muy raro. No parece transmitirse heterosexualmente, aunque sí homosexualmente, según se desprende de un estudio en un grupo de hombres homosexuales en Baltimore, donde alcanzó una prevalencia de 3.9. Su modo de infección puede ser cutánea o sexual, por penetración activa transcutánea. Los huéspedes. Tenemos el definitivo, intermediario y accidental. El definitivo es el humano y el intermediario y el accidental no posee. El reservorio es el hombre infectado. El agente infeccioso serían los parásitos nemátodos, que en este caso sería el Strongyloides stercorali. Buenos días, mi nombre es Marian Ramos y les voy a hablar acerca del Anisakis simplex. Este es un género de nematodo cuyo ciclo vital afecta a los mamíferos marinos y a los grandes peces. Fue descrito por primera vez en 1845 por un zoólogo francés llamado Félix Dujardin como un parásito de tiburón. Los primeros casos fueron registrados en Holanda y Japón en los años 50 y tiempo después fueron registrados en otros países como España. Estos parásitos se alojan en el estómago de los mamíferos marinos y otros peces. Cuando los huevos son liberados al exterior, estos son ingeridos por crustáceos o cefalópodos. En este momento ellos se alojan en el tubo digestivo y al morir migran a las vísceras y a la musculatura.
En los humanos se puede encontrar en el tracto gastrointestinal. Morfología.